a TCS Noticias, son las 6 de la mañana en punto. Bienvenidos a las personas que se están incorporando en nuestra transmisión de Facebook Live. Recuerda que también nos puedes sintonizar a través de YouTube hasta las 8 de la mañana. Lunes 22 de junio tenemos mucha información, sobre todo del COVID-19. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Eva, amigos televidentes, y muchas felicidades a los maestros que no han estado descansando, sino trabajando en línea para brindar siempre ese conocimiento importante a todos los alumnos en medio de toda esta pandemia. Vaya, ellos nuestra más sincera felicitación, parte del contenido que tenemos esta mañana. Así que vamos a nueva entrega de titulares. Agua Las Perlitas, la perfección en cada gota. Presenta titulares. Presidente de la República Nayib Bukele inaugura primera fase del Hospital El Salvador en el CIFCO, que cuenta en una primera etapa con 400 camas de cuidados intensivos para pacientes de COVID-19. Y el COVID-19 sigue siendo una amenaza para la sociedad salvadoreña. Las gráficas demuestran que en junio han aumentado los casos tanto de fallecidos como de contagiados y hay menos recuperados. Bueno, y siempre en este marco los empresarios del transporte público temen que por ese aumento de casos de COVID-19 se pueda retrasar el inicio de sus operaciones con servicio a la población. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios de La gran familia de Telecorporación Salvadoreña y de Noticieros TCS expresa sus más sinceras condolencias a los colegas de Canal 12 y de la Red Salvadoreña de Medios, RSM, por el sensible fallecimiento de Eduardo Navas, destacado productor ejecutivo de Noticiero Hechos, que desarrolló una respetable carrera profesional de más de 2 décadas y que falleció víctima del coronavirus. Navas era además un hombre de familia, solidario y comprometido con la causa salesiana. Hacemos extensivo nuestro sincero pesar a su familia, a su esposa Janet Rodríguez y al gremio periodístico que enfrenta la pérdida de un valioso elemento por la pandemia del COVID-19. Descansa en paz, Eduardo Navas. Descansa en paz, Eduardo. Vamos a más información. El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró el día de ayer la primera de las fases en la construcción del hospital, ahora que se conoce como Hospital El Salvador, en CIFCO. En esta primera etapa se tienen 400 camas para pacientes en cuidados intensivos por el COVID-19. El presidente Nayib Bukele inició la cadena nacional de anoche caminando hacia el podio en el hospital especializado contra el COVID-19, que se ha construido en las instalaciones de CIFCO. Y hoy estamos inaugurando 400 unidades de cuidados intensivos, de 2 tipos, pero 400 unidades de cuidados intensivos, que en El Salvador nos entregaron 30 funcionando, 30, menos de 100 nominalmente que no funcionaban. Y nosotros, ampliando y trabajando y con la ayuda de nuestros amigos de la comunidad internacional, la logramos llevar en todos los hospitales del país, incluyendo las áreas nuevas que el ministro Laví y el ministro Romeo hicieron. Llegamos hasta 130. 157 llegamos ya. Llegamos a 157 camas de unidades de cuidados intensivos, haciendo un trabajo titánico y ampliando las 30 que nos dejaron funcionando. El presidente Bukele destacó que si bien en este hospital se inició en el CIFCO para contener la pandemia de coronavirus, se quedará de manera permanente. Va a ser un legado para las próximas generaciones, que además hemos decidido que lo vamos a dejar permanente, porque hay tanta inversión en este lugar que sería absurdo quitarla cuando pase la pandemia, primero Dios pronto. Sale mejor seguir expandiendo esto y hacer esto el mejor hospital. Bueno, ahorita ya, cuando terminemos la tercera fase, va a ser el mejor hospital de Latinoamérica para atender COVID.
El hospital cuenta con 400 camas de cuidados intensivos. Además, posee áreas de radiología y alimentación, enfermería, banco de sangre, bodegas, tiene una morgue, así como un área para el descanso de los médicos, y se ha invertido solo en esta fase un total de $25 millones en equipamiento de última generación. Tenemos un centro de monitoreo que es increíble. Lastimosamente no vamos a poder ir ahorita, pero luego subo unas fotos a mis redes sociales para que las vean. Es increíble el sistema de monitoreo donde se puede ver cada cama, se puede acercar la cámara para ver los medidores, para ver si tiene todo, para ver al paciente. Bueno, se puede medir la temperatura, incluso registra a la persona que entra, a la persona que sale, al personal médico, etcétera. Tiene una red informática de cámaras, computadoras equipadas con sensores de temperatura, reconocimiento facial. Se obtiene información del paciente para reaccionar de inmediato. El mandatario explicó por qué decidieron llamarlo Hospital El Salvador. Hemos decidido, ya muchos lo saben, llamarle a este hospital Hospital El Salvador. Creo que es el mejor nombre que puede tener. No solo por lo que significa, sino porque nos representa. Y el salvadoreño eso es. El salvadoreño es una persona fuerte, luchadora, perseverante, que sale adelante, y eso es lo que va a pasar en este hospital. El presidente aseguró que los médicos del Hospital San Rafael compartirán su experiencia contra el COVID-19 y supervisarán al personal médico que sea contratado en este nuevo hospital. Para que sea supervisado, sí, por toda esta gente nueva que va a entrar con ánimo y con vocación de trabajo y que están entusiasmados de entrar a trabajar en el mejor hospital de Latinoamérica para atender el COVID-19, pero además va a ser supervisado por el equipo élite que tenemos ahorita aún en el Hospital San Rafael. Y por lo tanto vamos a tratar de replicar las estadísticas que tenemos allá, replicarlas acá para poder salvar el mayor número de vidas. El presidente confirmó que la fase 2 del hospital tiene un adelanto del 81% y que estará listo para los primeros días de julio. Y la fase 3 del hospital lleva un 59% de avance y se estima estar listo a principios de agosto. Edgardo Portillo, TCS Noticias. La pandemia del COVID-19 sigue siendo una amenaza real para la sociedad salvadoreña. Veamos los 6 gráficos que fundamentan esta afirmación, por lo que no debemos bajar la guardia. El primer caso de COVID-19 en El Salvador se detectó el 18 de marzo. Más de 3 meses después, la pandemia está en plena fase 3 de contagios comunitarios y sigue siendo una grave amenaza para los salvadoreños. Veamos las 6 gráficas que lo fundamentan. 1. Han aumentado los casos en junio. Según cifras oficiales, en mayo hubo 2.136 casos confirmados, un promedio de 69 casos diarios. Pero en junio se experimenta un repunte. Hasta ayer domingo 21 se reportaban 2.044 casos, con un promedio diario de 97 casos, superior al del mes pasado. 2. Aumenta la cantidad de muertos. Hasta mayo se reportaron 46 fallecidos por COVID-19 y la cifra ha aumentado en 52 víctimas mortales en junio, un incremento alarmante del 113%. Hasta ayer domingo se contaban 98 muertos por la pandemia. 3. Hay más nuevos casos que recuperados. En lo que va del mes, hasta ayer 21 de junio se reportaban 2.044 nuevos casos contra 1.435 pacientes recuperados. O sea, entran más personas al sistema público de salud que las que salen curadas. Y esta tendencia es la que ha llevado al límite a los hospitales de la red pública nacional. 4. No ha castigado igual a todo el país. Entre los 14 departamentos de El Salvador podemos establecer 3 categorías. Departamentos verdes, menos de 100 casos. Morazán solo tiene 13, Cabañas con 44. Le siguen Usulután, La Unión y Chalatenango con 82. En total, estos 5 departamentos suman 328 casos confirmados, el 7.3% del total. Departamentos amarillos.
más de 100 y menos de 1000 casos. Aquí ubicamos a San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Sonsonate, San Miguel, Aguachapán, Santa Ana y La Libertad. Estos 8 departamentos suman 1.980 casos, el 43.7% del total. Departamentos rojos, más de 1000 casos. Aquí ubicamos solo a San Salvador, donde se registran 2.225 casos, el 49% del total del país. 5. El epicentro está en San Salvador. El departamento de San Salvador es por mucho el epicentro de la pandemia en el país, pero no afecta igual a sus 19 municipios. La capital San Salvador, donde viven cerca de 320,000 personas, tiene 817 casos, el 36.7% de todo el departamento. Siguen los municipios densamente poblados, Soyapango con 363, 16%, Mexicanos con 212, 9%, Ciudad Delgado con 134, el 6%, e Ilopango con 129, 5.8%. El resto de municipios tienen menos de 100 casos cada uno y algunos como Aguilares, El Paisnal y Santiago Texacuangos menos de 10. 6. Vecinos con graves situaciones. Los vecinos fronterizos de El Salvador en Centroamérica enfrentan graves situaciones por la pandemia. Guatemala ya tiene 12.755 casos y 514 muertos, y Honduras 12.306 casos y 358 muertos. En ambas naciones analizan medidas extremas para contener al coronavirus. Elmerson Reyes, TCS Noticias. Mire, sobre este mismo tema, médicos y personas recuperadas de COVID-19 hablan sobre el cuidado que se debe de tener para evitar precisamente un contagio. La gráfica de casos positivos por coronavirus continúa al alza según la página web covid19.gov.sb. Ante eso, el infectólogo Ernesto Navarro Marín habla del riesgo que enfrentan las personas al salir de sus hogares en fase 3 de la pandemia. Hay en esta tercera fase una mayor cantidad de posibilidades de contagio de cualquier persona, por lo tanto se dice al momento que en este momento por el virus estar circulando cantidad de pacientes sospechosos, asintomáticos o enfermos que andan deambulando por todo o en las casas encerradas aún, hay cantidad de posibilidades para que aumente. Si aumenta eso, entonces quiere decir que va a haber un mayor número de casos. El especialista asegura que ningún sistema de salud en el mundo estaba listo para enfrentar con equipo médico y personal el COVID-19. Si es así, ningún país estaba preparado para una pandemia como esta, ninguno. Entonces quiere decir que nosotros, con mucha más razón, para que hemos sufrido las consecuencias. Y yo creo que si inicialmente se tomaron medidas estrictas precisamente para tener en una fase de contención, cuarentena, llámese como sea, pero un aislamiento, yo creo que fue bueno en el sentido que nosotros, cada uno aprendiéramos realmente qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Javier Carra es un paciente recuperado de coronavirus. Él busca hacer conciencia a la sociedad del riesgo que se enfrenta al tener el virus. Que la realidad de nuestro país es preocupante. Los hospitales se están saturando. Los medicamentos hasta se podrían llegar a escasear. Esta enfermedad es fuerte, es contagiosa. A muchas personas les da suave por la gracia de Dios, pero a otras uno siente que se escapa a ahogar y necesita oxígeno, necesita respirador, qué sé yo. No por gusto se está procurando tener más camas de UCI, ¿verdad? Cuidados intensivos. Así que los consejos que yo pudiera darles son, si no es estrictamente necesario, no salga. Autoridades del Ministerio de Salud piden a la sociedad guardar las medidas de limpieza personal, distanciamiento social y uso de mascarilla para evitar ser contagiado con coronavirus. William Chanta, TCS Noticias.
Mire, 4 pacientes recibieron el alta médica este fin de semana del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla luego de recuperarse de COVID-19. Son 4 hombres con edades de 31, 67, 71 y 77 años que lograron responder de forma satisfactoria al tratamiento que les suministraron. El jefe de residentes de cirugía del Hospital San Rafael dijo que todos los pacientes están estables, incluido uno que padece de diabetes, pero que no presentó complicaciones. Estas personas deberán seguir un proceso de cuarentena de 15 días en sus hogares. Las autoridades de salud destacan que 2.318 personas han logrado recuperarse de COVID-19. Y en sus redes sociales, el presidente Nayib Bukele ha publicado una carta abierta de 5 páginas dirigida a los diputados de la Asamblea Legislativa y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para solicitarles que interponga sus buenos oficios a fin de que le devuelvan las facultades legales que asegura le han quitado a su gobierno y al Ministerio de Salud para detener la expansión del coronavirus COVID-19 en El Salvador. Para pedirle que le devuelvan a este gobierno sus atribuciones constitucionales, sus facultades legales, para poder poner reglas de circulación y que nos permitan detener un poco o en su totalidad, si fuera posible, el avance de este virus. Pero nos han despojado de todo, de todas las medidas, de todas las facultades que tenemos por ley. Las leyes y los artículos están textuales ahí, pero ellos dicen que no, ellos lo han interpretado distinto y aunque textualmente dice algo, dicen que dice lo contrario. Nos han dejado como unos meros administradores de hospitales y nos han dicho que cualquier regla que queramos la tenemos que ir a discutir a la Asamblea Legislativa, como que si no, la vez pasada fueron 6 días a discutir para que dijeran que no había emergencia. Al día de hoy, este es el único país del mundo que no tiene emergencia por COVID-19. No hay emergencia. La carta con fecha 20 de junio fue recibida la tarde del sábado en la Gerencia de Operaciones de la Asamblea Legislativa y aún no ha habido un pronunciamiento oficial del diputado presidente, de la Junta Directiva, ni de las fracciones legislativas, tampoco de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Mire, y empresarios del transporte público temen que se retrase la reapertura de sus labores, es decir, en la fase 2, por el aumento de contagios de COVID-19. El empresario Catalino Miranda espera que el inicio de las labores del transporte público, que está contemplado en la fase 2 de la reapertura económica, sea de manera gradual, ordenada y que contemplen las medidas higiénicas para ofrecer un mejor servicio a la población. Yo creo que el ANS, ¿verdad?, que compone el Gran San Salvador, es al que hay que ponerle más atención sobre los protocolos para usar el transporte colectivo, porque no podés tener, ¿verdad?, abierto, ¿verdad?, un 40 o un 50% de la economía, mercados, hospitales, MOC y algo otros aspectos sin darle transporte a esta población. El empresario sostiene que las pérdidas en el sector son grandes y deben pagar planillas, mantenimiento de unidades, entre otros cobros, por lo que dice que es necesario que se haga un reajuste en el precio del transporte público y posponer la fecha de inicio sería un duro golpe al sector. Si tú te dejan trabajando el 50%, ¿verdad?, y no sabemos todavía si es una persona por asiento, esto trae un costo. Y este costo es donde yo siempre he dicho que debe de ser compartido, ¿verdad?, el gobierno, el usuario y nosotros, mientras pasa esta pandemia y llegamos a la normalidad. Para el empresario Genaro Ramírez, los focos de infección no se encuentran en las unidades del transporte colectivo, ya que ninguno de sus trabajadores ha salido positivo al COVID-19, tomando en cuenta que ellos tienen a disposición un 10% de las unidades para llevar al personal médico que atienden a enfermos de coronavirus. En el transporte colectivo realmente yo no sé quién es el que dice que en el transporte colectivo es el segundo punto más de contagio, cuando realmente nosotros no hemos tenido mayores problemas. No hemos tenido motoristas, nosotros no hemos parado hasta ahorita, a pesar que solo andamos del gremio médico, o sea, no se nos ha infectado ningún motorista. Genaro asegura que así como avanzan los contagios de COVID-19 en el país, podría llegar a retrasar el inicio de las labores del transporte colectivo. Yo no creo que haya reapertura para el 7 de julio. Las estadísticas van para arriba, los hospitales están colapsados
Y a todo apunta a lo que va a haber es una cuarentena pero de verdad. Ambos empresarios dicen estar preparados para ofrecer el servicio del transporte a la población, siguiendo las medidas higiénicas, y esperan que los usuarios acaten las recomendaciones de seguridad. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Y el incremento de casos de personas fallecidas por COVID-19 preocupa a los alcaldes del área metropolitana de San Salvador. Sobre todo el alcalde capitalino asegura y hace el llamado a la población a cumplir a cabalidad las medidas de prevención, de higiene y bioseguridad. Todavía hay mucha gente que está saliendo con la cara descubierta, que no está guardando el distanciamiento social, que están participando en aglomeraciones, en espacios cerrados, y eso pues va a causar un desborde de los casos que va a ser incontrolable. Además, confirmó que hasta la fecha más de 300 fallecidos se han enterrado en los cementerios del municipio bajo los protocolos de COVID-19 y que de momento tienen suficiente capacidad. Nosotros en el cementerio municipal La Bermeja pues ya llevamos 309 inhumaciones de casos de COVID confirmados o que se presume son casos de COVID. La situación es sumamente grave, es sumamente difícil. Esta semana fue un promedio de 18 inhumaciones diarias. Para la próxima semana se prevé que aumente. Hemos tenido hasta 22 inhumaciones en un día y a Dios gracias pues hemos contado con las facilidades para apoyar a cerca de 50 municipios adicionales que no tienen las condiciones y que hemos podido apoyarlos en este sentido. Mientras tanto, en Ilopango la situación es más complicada, pues el alcalde Adán Perdomo asegura que ya no tiene capacidad en el cementerio general para continuar abriendo más fosas. Del municipio de Ilopango exactamente son 20 los casos de coronavirus enterrados, pero 56 suman con otros municipios que vienen aledaños como Soyapango, San Martín, Tonacatepeque, y han sido enterrados en cementerios generales o en cementerios privados como es el de Los Cipreses que corresponde al municipio de Ilopango. Hay momentos donde hasta les hemos negado que puedan venir a enterrar porque ya no damos abasto, no tenemos la capacidad. El segundo departamento más afectado por la enfermedad es La Libertad, con 482 casos. Ahí el municipio que encabeza el listado de contagiados es Santa Tecla, con 157 casos positivos y 36 fallecidos. Hasta ahorita llevamos 29 confirmadas, 5 este día, domingo llegamos a 34 y 2 que tenemos mañana serían 36 a lo largo de 3 meses, o sea, no estamos hablando de una cantidad que vaya a afectar la capacidad del cementerio. Para reducir los contagios en la localidad y en específico en los mercados, el alcalde ha llevado a cabo una serie de medidas, tanto para vendedores como para compradores. Esta nomenclatura que pintamos e inauguramos hace cosa de 2 meses, la seguimos implementando para que no haya desorden ni aglomeración a la hora de ejercer la acción de venta. Todos los alcaldes coinciden y hacen hincapié en que se debe aumentar la promoción de las medidas para que las personas no las olviden y no bajen la guardia, lo que permitirá evitar el mayor número de contagios en la población. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Wendy Valladares. 10% de descuento en todas las farmacias del país al pagar con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. Presenta Contacto en Vivo. 6 de la mañana con 23 minutos y nos vamos precisamente en vivo con el periodista Carlos Méndez, quien se encuentra desde el Boulevard de los Próceres. Adelante, Carlos, buenos días. Así es, ¿qué tal Eva y qué tal amigos televidentes? Es un gusto saludarles en este día 22 de junio que aprovechamos a saludar a los maestros en su día. Me encuentro ubicado en el Boulevard Los Próceres para mostrarles cómo se está comportando la carga vehicular en este momento. Si usted tiene que transitar por este punto, podemos observar el carril que conduce desde la carretera panamericana y también desde el Boulevard Monseñor Romero, el cual poco a poco está incrementando para quienes vienen a incorporarse hacia este sector de San Salvador y que están buscando ya sea hacia la carretera Comalapa o también hacia la 49 Avenida Sur. Vamos a mostrarles también cómo se está comportando la carga vehicular
para quienes vienen desde el sector de la colonia San Francisco o también quienes están transitando en esta zona provenientes desde la 49 Avenida Sur, y poco a poco también está incrementando un poco, así que téngalo a consideración. También ha llovido un poco, así que la recomendación es tener mucha precaución con la velocidad. Con esto concluyo mi reporte. Muy buenos días. Buenos días, felicidades al maestro en su día. Nos vamos a las ligas europeas que estuvieron más que emocionantes durante el fin de semana. El Atlético de Madrid está peleando ese tercer lugar, nada menos con el Sevilla, y pudo conseguir en un momento dado nada menos que
Zona del occidente 32 como máxima, la mínima 19. En la zona central 31 como máxima, la mínima podría registrarse en 20, mientras que en el oriente como máxima 37 grados, la mínima 21. Mire, más adelante en TCS Noticias, la policía británica califica como terrorista un ataque con cuchillo que dejó lamentablemente 3 fallecidos. Más adelante con la información. Ya volvemos. De la mañana con 33 minutos. Vamos a continuación a actualizar los datos de COVID-19. Hoy tenemos un nuevo repunte, lo conocimos, el nuevo repunte del día de ayer, 182 casos nuevos. Es el pico más alto hasta este momento, la mayor cantidad de contagios por día que hemos tenido hasta el momento en El Salvador. Eso hace que tengamos 4.808 casos confirmados en total. De estos, 2.046 son casos activos. También le hablábamos lamentablemente del fallecimiento de 9 personas que se reportaron en la última actualización, es decir, tenemos 107 casos de fallecidos. Hay que destacar también que hay 120 personas que se recuperaron según la última actualización. En total, en casos recuperados tenemos 2.665 casos. Hay más de 4.000 casos sospechosos y solo ayer se realizaron 2.457 pruebas. Seguimos con la información para conocer un poco acerca de la situación en el país, el pronóstico de los pacientes. Vamos a ver la siguiente gráfica de barras y vamos a ver cómo ha ido variando esto. En su momento conocíamos que habían más asintomáticos, no es el caso según la última actualización. Asintomáticos tenemos 528 y en estable tenemos más personas, que son 593 personas, más que los asintomáticos. En estado moderado tenemos 504 personas. En estos 3 casos hay unas cantidades similares, pero hay más estables, 593.
En estado grave hay 272 personas y en estado crítico ha crecido un poco esa cifra, tenemos 149 personas en estado crítico. Y vamos a la siguiente gráfica para conocer un poco acerca del comportamiento del COVID-19 en nuestro país y para que veamos los picos exactamente por día, los casos por día. Aquí estamos viendo el comportamiento y vamos a ver la siguiente gráfica. Le decíamos que 182 casos es lo más que hemos tenido por día y allá lo vemos arriba, ahí vemos cómo ha subido esta cantidad. De hecho, desde el martes de la semana pasada que tuvimos esta cantidad, los 106 muertos, los 129 iba subiendo, 151 no iba bajando y ahora que tenemos los 182 muertos, que es el nuevo pico en nuestro país. Vamos a revisar ahora los casos de COVID-19 a nivel centroamericano. Vea usted cómo sigue inyectando casos Panamá. A nivel centroamericano son 60.788, una cifra bastante grande, como en los últimos días ha ido creciendo con el número de casos que se van registrando a nivel regional, pero Panamá, solo Panamá, son 26.030 los casos, muy por encima de Guatemala y Honduras, que han tenido un franco crecimiento, pero son 26.000 casos los que Panamá pone a ese total centroamericano de más de 60.000. Bueno, vamos con los siguientes países de Centroamérica sin Panamá para conocer a detalle la cantidad de contagiados por cada uno. En esta lista, Guatemala está en primer lugar, continúa en primer lugar, tiene ya 13.145 casos de COVID-19. En segundo lugar, con una cantidad bastante similar, está Honduras con 12.769 casos. Luego vamos a El Salvador, que se ha mantenido todos estos días en tercer lugar con 4.808 casos. Y Costa Rica en cuarto lugar, 2.213, sigue siendo cantidad muy similar a Nicaragua, que hasta este momento se reportan 1.823 contagios en este país. Vamos a hacer una actualización de información en vivo con la periodista Tania Argueta. Una concentración, una protesta. ¿En qué lugar, Tania? Así es, Eduardo, me encuentro en este momento en las afueras del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, donde dos sindicatos, el sindicato Cinejus y el CITOX, han cerrado el edificio. Ellos piden que hayan medidas más estrictas de seguridad sanitaria en el edificio. Ellos comentan también que van a permanecer en esta zona y no van a dejar ingresar a nadie del edificio hasta que la Corte les diga qué es lo que va a hacer con ellos, si se va a sanitizar el edificio, si por lo menos las oficinas, o qué es lo que se va a hacer, porque mientras tanto no haya ninguna respuesta, ellos no se van a movilizar de esta zona. Así es como se encuentra en este momento el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla. Estas son las imágenes a esta hora de la mañana, le vamos a ampliar la información más adelante. Imágenes ahora del Boulevard de los Próceres. Vea, bastante carga en ambos carriles para que lo tome en cuenta si es la ruta que usted utiliza. Viene de la zona de Santa Tecla, va a incorporarse hacia Comalapa, va a incorporarse hacia la 49 Avenida Sur y no importa el panorama, pues se va a encontrar un tráfico, va fluyendo. Eso no hay duda, ahí la imagen lo describe perfectamente, pero sí una carga de consideración para que lo tome en cuenta si es la ruta que usualmente utiliza. Mire, con la reactivación de la economía, hoy más que nunca es muy importante que realmente tomemos en cuenta las medidas de prevención. Entre estas sabemos que es el uso de las mascarillas. En la siguiente nota le vamos a presentar cuál es el uso correcto para prevenir contagios de COVID-19. La demanda del tapabocas ha hecho que los precios se eleven. Por eso las personas compran este producto en grupo o usan de tela. Los incrementos en precio, yo supe de que las mascarillas le andaban entre 25 a 35 centavos. Ese era el precio que yo supe anteriormente, antes de la pandemia, pero hoy en la pandemia los negocios de mascarillas le suben. Esto, al llegar a la casa, se bota. ¿Es que usted ha comprado la caja de mascarillas? Sí, entre dos personas hemos hecho eso. Esta también lleva su forro, lleva también lo que es el protector adelante, atrás
y adelante lleva lo que es el estilo que usted quisiera. El uso de las mascarillas es un artículo que se ha vuelto bastante primordial para combatir la pandemia del COVID-19. Entre ellas hay quirúrgicas, N95 de tela. ¿Cuál es el uso correcto de ellas? El socorrista de Cruz Verde, Edgardo Ramírez, nos habla de las mascarillas quirúrgicas y su uso de un día. Siguiendo los reglamentos de las recomendaciones del fabricante, nosotros lo que hacemos solamente la usamos 24 horas la quirúrgica. Posteriormente esa la utilizamos y la descartamos. No es recomendado lavarla porque pierde pierde la garantía y pierde una fibra que trae la mascarilla. El neumólogo Manuel Alfonso López explica qué tan efectivas son los tapabocas de tela. Vemos que hay muchas personas que tienden a utilizar una mascarilla que es similar a la quirúrgica, pero es de tela. Ahora, la protección que este tipo de mascarillas de tela brindan no es la misma, no es igual, porque lo que nosotros pretendemos es que las microgotas que salen de nuestra boca cuando estamos hablando, tosiendo o estornudando, en el caso de aquellos pacientes que andan con síntomas respiratorios, no atraviesen y no salgan. Las mascarillas N95 se pueden usar hasta por 4 días. Son certificadas por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud de Estados Unidos. La N significa que no filtra aceites y 95, que filtra hasta el 95% de partículas aéreas. Las mascarillas N95 tienen tamaño, o sea que hay unas mascarillas que son pequeñas y hay otras mascarillas que son más grandes dependiendo del tipo y del tamaño de rostro de las personas. Digo esto porque hay personas que utilizan mascarillas N95 que son muy pequeñas para su rostro y no brindan una protección al 100%. ¿Cómo se debe poner de forma correcta la mascarilla? Siempre agarrándola de las orillas, no tocándola de en medio. Entonces lo hacemos, amarramos en la parte de abajo primero, donde esa parte de aquí abajo tiene que quedar en la parte de la oreja cabal. Hacemos el segundo amarrado, ajustada siempre en la parte de arriba de la oreja, de la parte occipital. Y ahí tenemos la primera mascarilla, que es la mascarilla quirúrgica de amarrar. Cuando está usando la mascarilla, no debe manipular el tapaboca en su interior. No debe tocar el frente de la mascarilla o su rostro. Debe cubrir el 100% de nariz y boca y nunca retirarla cuando está cerca de otra persona. ¿Cómo desechar una mascarilla ya utilizada? El neumólogo responde la pregunta. Por este tipo de máscara que yo tengo, hacerlo hacia adelante y luego bajar la cabeza sin tener contacto con nuestro rostro porque esto es contaminado, ¿verdad? Entonces esa es la forma adecuada para poderla retirar. Y quizás una cosa que es importante, como estos insumos están escasos, entonces lo mejor y lo más adecuado es quitarla, desecharla y destruirla. Recuerde que cuando la mascarilla se deforme o humedece mucho en el interior, es recomendable cambiarla para mantener una buena protección contra el COVID-19. William Chanta, TCS Noticias. La mascarilla fue utilizada por primera vez en el siglo XVII para evitar malos olores. En el siglo XIX fue ocupada para proteger a las personas de las partículas de polvo y alergias. En 1905 los doctores la empezaron a usar cuando hacían cirugías. En 1918 se utilizó en grandes cantidades por la sociedad debido a la pandemia de la gripe española que dejó más de 50 millones de muertos. Mire, seguimos con la información nacional. Viveristas en Aguachapán están preocupados ante la posibilidad de perder todas sus cosechas de la planta de café durante este año. Estos son los viveros de Tiquisaya en Aguachapán. Solo en este terreno son más de 100.000 plantas sanas, listas para ser trasladadas a las fincas donde se cosecha café. Pero este sector no escapa a los efectos que ha generado la COVID.
Aseguran que el virus no ha llegado a sus tierras, pero las restricciones para contener la pandemia han causado que los cafetaleros frenen las compras. El tiempo que queda es corto. En pocos días, todo el esfuerzo y dedicación a los cultivos podrían ser en vano. Nos encontramos con esas dificultades de no contar con un proyecto de ley o un presupuesto previamente establecido para X cantidad de plantas, para que nosotros con confianza podamos producir la planta que nos digan esta variedad queremos, estas cantidades queremos y te vamos a comprar tanto. Temen que las pérdidas los dejen incluso sin hogar. Ellos hacen préstamos para la producción de estas plantas, hipotecan sus propiedades como seguro de pago a los bancos. En agosto, finales de agosto van a estar ya los bancos diciéndonos el pago. Y nosotros con la aflicción de que si no cancelamos, pues también perdemos nuestras casas. O sea, nos quedaríamos sin casa, los estudios de nuestros hijos, las mejoras de nuestros hogares, nuestras viviendas. O sea, estaríamos exactamente, pero en la calle quedaríamos. Pero el problema no termina ahí. Ella es Rosita, una de las mujeres que, ante la falta de oportunidades, decidió cultivar plantas de café. Su hija tiene 2 años y medio. Necesita terapia, además de otros equipos ortopédicos para mejorar su movilidad. Pero este año los ha golpeado económicamente, dejando a su pequeña sin acceso a los aparatos. Mi esperanza es vender mi cafecito para poder llevarla a terapia. Se le realizan exámenes, hay que comprarle zapatos especiales y un montón de gastos. Entonces la esperanza que yo tengo en realidad es vender el café para poder sacar adelante a mi niña, porque es el único medio que tenemos para poder llevarla a su fisioterapia. Desde el año 2012 la roya ha sido una de las principales preocupaciones para los productores de café, pero según viveristas, estas plantas ya son resistentes a la plaga. Solo en 2019 se estima que al menos un 35% de la producción de café se perdió debido a la roya. Viveristas buscan acuerdos con el Ministerio de Agricultura para dinamizar la comercialización antes que pase la época propicia para la trasplantación. Para el noticiero, Antonio Valladares. En la sección de tecnología le vamos a presentar el dato de astrónomos y principiantes también en esta materia. Pudieron apreciar tanto en Asia como en África un eclipse solar tipo círculo de fuego pese al clima y a las restricciones también de movilidad por el coronavirus. Un círculo de fuego. Astrónomos aficionados en África y Asia pudieron contemplar el domingo un eclipse solar que solo se produce 1 o 2 veces al año. En este tipo de fenómenos, la luna pasa por delante del sol en alineación con la Tierra de manera lo suficientemente perfecta como para ocultarlo, pero no lo hace íntegramente como ocurre cuando el eclipse es total, sino que en su punto máximo deja visible un anillo del astro rey. Estoy muy emocionada porque la próxima vez que sucederá en Taiwán será dentro de 195 años. Es una oportunidad muy rara, estoy muy feliz. Los habitantes de otros lugares como Nairobi no tuvieron tanta suerte. En la capital de Kenia no se dio la mejor visibilidad y solo se pudo observar un eclipse parcial, porque aparecieron nubes en el momento preciso en que la luna ocultaba al sol. El eclipse de hoy es interesante por varias razones. Resulta que es el solsticio, lo que significa que el sol llega a este punto en el cielo tan al norte como sea posible. Así que es pleno verano si estás en el hemisferio norte y pleno invierno si estás en el hemisferio sur. Así que esto también ocurre hoy con el eclipse. Solo el 2% de la superficie de la Tierra fue afectada por la fase total del eclipse. Y los aficionados se encontraron con una dificultad adicional, las restricciones impuestas en varios países para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Instala en tu casa el internet de verdad y si lo adquieres hoy te duplicamos la velocidad. Cable Color, el internet más rápido de El Salvador, presenta Internacionales. Iniciamos este bloque internacionales en el Reino Unido, donde un ataque terrorista con cuchillo dejó lamentablemente 3 fallecidos al oeste de Londres. 3 personas murieron el sábado por la noche en un ataque con cuchillo perpetrado en un parque de Reading al oeste de Londres. Otras 3 resultaron gravemente heridas y fueron hospitalizadas. La policía británica informó el domingo que trataba el incidente como terrorista y anunció la detención de un hombre de 25 años.
De nuestras investigaciones realizadas hasta el momento, los agentes no han encontrado nada que sugiera que haya alguien más involucrado en el ataque, y actualmente no estamos buscando a nadie más en relación con el incidente. El primer ministro Boris Johnson mantuvo una reunión el domingo por la mañana con responsables de seguridad y varios ministros en la que fue informado sobre el avance de la investigación. Estoy horrorizado y asqueado de que la gente pierda la vida de esta manera, y nuestros pensamientos hoy están con las familias y los amigos de las víctimas. El nivel de amenaza terrorista se mantiene sin cambios y está clasificado de importante, el tercer grado de 5 en la escala de las autoridades británicas. El coronavirus se propaga con fuerza en América Latina tras superar, imagínese usted, el fin de semana el umbral de los 2 millones de casos a nivel de la región. Por ejemplo, Brasil alcanzó los 50.000 muertos por esta enfermedad. Brasil superó el domingo las 50.000 muertes por la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas hubo más de 600 fallecimientos en el país, donde se han registrado más de 1 millón de contagios. Los números del gigante sudamericano solo son superados por los de Estados Unidos. En este contexto, la capital Brasilia fue escenario de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. El segundo país con más casos de América Latina es Perú, con más de 250.000 contagios. Las autoridades descartaron la reapertura de Machu Picchu el 1 de julio, por demoras en la implementación de medidas de bioseguridad y el temor de las poblaciones aledañas a contagios. Mientras tanto, Argentina alcanzó la cifra de 1.000 fallecidos y el número de casos acumulados superó los 40.000. La letalidad desciende al 2,4% respecto al total de los casos confirmados y es de 21,9 casos fallecidos por cada millón de habitantes la tasa de mortalidad en la República Argentina. La situación llevó incluso a limitar las actividades del presidente Alberto Fernández por consejo médico. En los últimos días se informó de varios casos de la enfermedad que afectaron a funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición. Venezuela, por su parte, anunció que radicalizará a partir del lunes las restricciones a la circulación en varios estados, ante un peligroso incremento en los contagios. Dentro de las medidas de restricción y las barreras especiales que aplicaremos en estos estados está el cierre de los servicios del Metro de Caracas y los Valles del Tuy. El anuncio se produce luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara la existencia de números preocupantes en las últimas semanas, coincidiendo con una flexibilización vigente desde principios de junio que consiste en 7 días de reactivación de actividades económicas seguidos por 7 días de cuarentena. Miren, en Argentina se hizo famoso el caso de un hombre, de un argentino navegante que estaba en Portugal y se cruzó el Atlántico para volver a ver a sus papás. Una extenuante travesía con final feliz. Sin vuelos disponibles, el navegante argentino Juan Manuel Ballesteros zarpó hace poco menos de 3 meses de Portugal con un objetivo en mente: volver a ver a sus ancianos padres en medio de la amenazante pandemia de coronavirus. Ballestero, quien trabaja en España realizando paseos marítimos, llegó la semana pasada a su ciudad Mar del Plata y luego de realizarse un test de coronavirus que dio negativo, pudo bajar a tierra firme para reencontrarse con su familia. Llegué para el Día del Padre, o sea que la verdad, mejor imposible, ¿no? Sí, salió bien y no lo tenía pensado, la verdad que no había caído en esto del Día del Padre, me di cuenta cuando venía, digo, el Día del Padre. Así que bueno, le metí, eso significó que vine navegando fuerte y duro. Durante un periodo de 54 días, los integrantes de su familia no tuvieron noticias de él, pero nunca dudaron de que llegaría a destino. Creo que es un mensaje a toda la sociedad para que se reafirmen los valores que tienen que ser pedestal y base de una sociedad seria y constructiva. El velero hizo escala primero en la ciudad brasileña de Vitória y luego en La Paloma, Uruguay. Tras el largo viaje, esta embarcación de menos de 9 metros de eslora descansa en espera de la próxima aventura.
Y España reabrió sus fronteras a las europeos después de un largo periodo de confinamiento en espera que no se incrementen los casos de COVID-19. Después de un estricto confinamiento de casi 100 días, España empieza a respirar, aunque sea con mascarilla. A medianoche el país reabrió la frontera con Francia y los puertos y aeropuertos permiten entrar a ciudadanos europeos sin que tengan que someterse a una cuarentena. Además, los habitantes de España fueron autorizados a moverse por todo el territorio para encontrarse con familiares o amigos a los que no veían desde el 14 de marzo. Te das cuenta de lo importante que es tener tu libertad, ¿no? Libertad de movimiento y tal, porque al final estás aquí en una gran ciudad, pero yo me sentía encerrado. O sea, yo me sentía como en una cárcel, me sentí en una cárcel hasta el día de hoy. La verdad es que tienes un poco de miedo, ¿no? Estás pasando por la calle, ves a grupos ahí de policía, aunque tú no has hecho nada, pero te da como cosa. Pero por fin puedo ver a mi familia. Sobre la arena dorada de Rosas, un pueblo costero catalán a 30 kilómetros de la frontera con Francia, los primeros bañistas se acomodan para estrenar el verano. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos aquí. Es algo bueno, nos sentimos de vacaciones, es otro paisaje, es agradable. Aunque no tengan que guardar cuarentena, los viajeros que lleguen a España deberán cumplir con algunas medidas de prevención, como someterse a control de la temperatura en los aeropuertos y llevar mascarilla. El país, uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus con más de 28.000 muertos, abrirá sus fronteras a todas las nacionalidades el 1 de julio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a los mítines, esta vez con menos personas por la pandemia del COVID-19. De vuelta a la acción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó el sábado por la noche a los mítines que tanto le gustan, ignorando las advertencias sobre el nuevo coronavirus. Sin embargo, no logró reunir a la multitud esperada para darle un impulso a su campaña para la reelección, que espera conseguir en los comicios del 3 de noviembre. Comenzamos nuestra campaña y solo quiero agradecerles a todos. Ustedes son guerreros. He estado viendo las noticias falsas durante semanas y todo es negativo. No vayan, no vengan, no hagan nada. Nunca había visto algo así. Ustedes son guerreros. Gracias. Tenemos gente muy mala afuera. Durante su discurso de cerca de 2 horas, Trump se burló de su adversario demócrata Joe Biden, a quien presentó como un político que no ha hecho nunca nada en medio siglo de carrera en Washington. Joe Biden is not the leader of his party. Joe Biden no es el líder de su partido. Joe Biden es una marioneta indefensa de la izquierda radical. Y él no es un izquierdista radical. Ya no creo que sepa lo que es. I don't think he knows what he is anymore. A pesar de una campaña eclipsada por el confinamiento decretado contra la pandemia, el ex vicepresidente de Barack Obama ha aumentado su ventaja sobre Trump en los sondeos. Make America great again.
Vea usted, este es el mejor baile, dicen, de la historia. Mami, quiebra la cintura y... Mami, quiebra la cintura, mami, quiebra la cintura, mami, quiebra la cintura y... Ella creía que era el mejor baile, pero no. Llega su peludo amigo y dice, mejor que me vean a mí. ¿Ah? Y se queda como, ¿y qué pasa pues? Ok, no habrá baile. Habrá Firulais. Le gusta salir en videos. Llegamos a las 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar con TCS Noticias. Nos vamos de inmediato con nuestros equipos que están en diferentes puntos de la capital. Comenzamos con el periodista José Cruz. Adelante, José. Buenos días, me encuentro en las cercanías de la Fuentes Beethoven para mostrarles cómo se comporta la carga vehicular a esta hora de la mañana, específicamente en este punto, como usted puede ver en su pantalla, para los automovilistas que vienen bajando de la zona del Redondel Masferrer y quieren llegar hacia la Plaza Divino Salvador del Mundo, pues el tráfico está fluyendo con toda normalidad y no presenta ninguna complicación a esta hora de la mañana. También para los automovilistas que quieren llegar hacia el Redondel Masferrer para incorporarse hacia la avenida Jerusalén, como usted puede ver, pues el tráfico también no presenta mayor complicación para los automovilistas que se conducen sobre la 75 Avenida Norte, pues el tráfico se detiene únicamente por los semáforos que se encuentran en la zona. Así que tómelo en cuenta, amigo televidente, si usted va a transitar por acá. Así mi reporte de tráfico, regreso la señal a los estudios. Buenos días. Gracias, José. Buenos días para ti también. Esto fue en el Paseo General Escalón y ahora nos vamos hasta Santa Tecla, el mercado específicamente. Aquí se encuentra nuestra periodista Tania Argueta. Adelante, Tania, muy buenos días. Así es, Eva, en este momento me encuentro en las afueras del mercado de Santa Tecla, donde ya podemos ver bastante movimiento, tanto de las personas que vienen a comprar como de los vendedores. Acá en la entrada podemos ver que se está haciendo el proceso de sanitización. Estos son los diversos procesos que se hacen para entrar al mercado. Acá se les está tomando la temperatura y también se les rocía desinfectante a las personas que están ingresando al mercado. Ahí podemos ver cómo se realiza el proceso para que lo podamos ver delante de la cámara. Y también hay una doble estación de sanitización.
ya que al inicio del mercado, justamente a las puertas del mercado, ahí usted también hay otra estación para que se pueda desinfectar y no haya ningún problema. Es importante destacar también que los que están realizando este proceso de sanitización y verificación que las personas que están entrando son los mismos vendedores del mercado que se han organizado para poder permanecer por bloques en esta zona y así cubrir todo el día hasta que el mercado se encuentre, hasta que el mercado cierre, para verificar esto, porque ellos también se sienten muy preocupados por la problemática que se está viviendo. Además vemos que las personas están utilizando sus mascarillas. Hasta este momento no hemos visto a ninguna persona que la esté utilizando de manera incorrecta o que no la lleve puesta. Así que eso también es bueno porque las personas están acatando las medidas para poder salir a la calle. Así que usted también, si va a salir, también procure utilizar bien su mascarilla, póngasela de la forma correcta, lávese las manos constantemente y sobre todo también mantenga el distanciamiento físico que tan importante es. Con estas imágenes yo regreso a la señal al estudio. Buenos días. Excelente, gracias Tania por la información. Vea qué importante es triplicar los esfuerzos para tomar en cuenta las medidas del COVID-19, sobre todo no salir de casa si no es necesario y si tiene que hacerlo, pues seguir estas recomendaciones importantes para evitar la propagación del virus. Vamos ahora con la periodista Briseida Morán, ella también tiene un reporte a esta hora de la mañana. Adelante, buenos días. Buenos días, un placer saludarles en el estudio y por supuesto a quienes están en sintonía de TCS Noticias a esta hora. Quiero informarles que me encuentro sobre la carretera panamericana para que usted conozca cómo se encuentra el tráfico a esta hora, principalmente para quienes vienen desde el occidente del país incorporándose sobre esta carretera, así podemos observarlo. Se ve que hay un tráfico bastante fluido, no hay mayor inconveniente en esta zona, así que si va a circular, le invitamos a que tome las medidas de prevención necesarias de igual forma para evitar cualquier accidente de tránsito. Así que eso es lo que puede observar usted en su pantalla. Ahí vemos cómo se están incorporando ya a este lugar, sobre todo para quienes van pasando por la Ceiba de Guadalupe. Hace unos minutos circulábamos por esa zona. De igual forma se veía que estaba bastante tranquilo el tráfico, no hay mayor complicación. Ahí puede observar usted en su pantalla, de hecho hay poca afluencia de vehículos a esta hora. Importante recordarle que guarde la cuarentena voluntaria para evitar más contagios del coronavirus, sobre todo que tome las medidas de prevención cuando llegue hacia el destino al que se dirige, esto con el objetivo que no sea una víctima de esa enfermedad que por el momento no tiene cura. Así que le invitamos a que tome las medidas sanitarias necesarias y sobre todo que maneje con precaución. Ahí podemos ver los demás vehículos que se vienen incorporando de diferentes zonas, Santa Tecla, La Libertad, Sonsonate, Santa Ana y otras zonas aledañas. Eso es lo que le podemos mostrar para que usted conozca a esta hora de la mañana. Con esto regreso la señal al estudio. Buenos días. El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró la fase 1 del Hospital El Salvador en Cifco. En una primera etapa cuenta con 400 camas de cuidados intensivos para pacientes de COVID-19. El presidente Nayib Bukele inició la cadena nacional de anoche caminando hacia el podio en el hospital especializado contra el COVID-19, que se ha construido en las instalaciones de Cifco. Y hoy estamos inaugurando 400 unidades de cuidados intensivos, de dos tipos, pero 400 unidades de cuidados intensivos, que en El Salvador nos entregaron 30 funcionando, 30, menos de 100 nominalmente que no funcionaban, y nosotros ampliando y trabajando y con la ayuda de nuestros amigos de la comunidad internacional la logramos llevar en todos los hospitales del país, incluyendo las áreas nuevas que el ministro Laví y el ministro Romeo hicieron. Llegamos hasta 130, 157 llegamos ya. Llegamos a 157 camas de unidades de cuidados intensivos, haciendo un trabajo titánico y ampliando las 30 que nos dejaron funcionando. El presidente Bukele destacó que si bien en este hospital se inició en el Cifco para contener la pandemia de coronavirus, se quedará de manera permanente. Va a ser un legado para las próximas generaciones, que además hemos decidido que lo vamos a dejar permanente, porque hay tanta inversión en este lugar que sería absurdo quitarla cuando pase la pandemia, primero Dios pronto. Sale mejor seguir expandiendo esto y hacer esto el mejor hospital. Bueno, ahorita ya
cuando terminemos la tercera fase, va a ser el mejor hospital de Latinoamérica para atender COVID. El hospital cuenta con 400 camas de cuidados intensivos. Además, posee áreas de radiología y alimentación, enfermería, banco de sangre, bodegas, tiene una morgue, así como un área para el descanso de los médicos, y se ha invertido solo en esta fase un total de $25 millones en equipamiento de última generación. Tenemos un centro de monitoreo que se ve, es increíble. Lastimosamente no vamos a poder ir ahorita, pero luego subo unas fotos a mis redes sociales para que las vean. Es increíble el sistema de monitoreo donde se puede ver cada cama, se puede acercar la cámara para ver los medidores, para ver si tiene todo, para ver al paciente. Bueno, se puede medir la temperatura, incluso registra a la persona que entra, a las personas que salen, al personal médico, etcétera. Tiene una red informática de cámaras, computadores equipadas con sensores de temperatura, reconocimiento facial. Se obtiene información del paciente para reaccionar de inmediato. El mandatario explicó por qué decidieron llamarlo Hospital El Salvador. Hemos decidido, ya muchos lo saben, llamarle a este hospital Hospital El Salvador. Creo que es el mejor nombre que puede tener. No solo por lo que significa, sino porque nos representa. Y el salvadoreño eso es. El salvadoreño es una persona fuerte, luchadora, perseverante, que sale adelante, y eso es lo que va a pasar en este hospital. El presidente aseguró que los médicos del Hospital San Rafael compartirán su experiencia contra el COVID-19 y supervisarán al personal médico que sea contratado en este nuevo hospital. Para que sea supervisado, sí, por toda esta gente nueva que va a entrar con ánimo y con vocación de trabajo y que están entusiasmados de entrar a trabajar en el mejor hospital de Latinoamérica para atender el COVID-19, pero además va a ser supervisado por el equipo élite que tenemos ahorita aún en el Hospital San Rafael. Y por lo tanto vamos a tratar de replicar las estadísticas que tenemos allá, replicarlas acá para poder salvar el mayor número de vidas. El presidente confirmó que la fase 2 del hospital tiene un adelanto del 81% y que estará listo para los primeros días de julio. Y la fase 3 del hospital lleva un 59% de avance y se estima estar listo a principios de agosto. Edgardo Portillo, TCS Noticias. La pandemia del COVID-19 sigue siendo una amenaza real para la sociedad salvadoreña. Veamos los 6 gráficos que fundamentan esta afirmación, por lo que no debemos bajar la guardia. El primer caso de COVID-19 en El Salvador se detectó el 18 de marzo. Más de 3 meses después, la pandemia está en plena fase 3 de contagios comunitarios y sigue siendo una grave amenaza para los salvadoreños. Veamos las 6 gráficas que lo fundamentan. 1. Han aumentado los casos en junio. Según cifras oficiales, en mayo hubo 2.136 casos confirmados, un promedio de 69 casos diarios. Pero en junio se experimenta un repunte. Hasta ayer domingo 21 se reportaban 2.044 casos, con un promedio diario de 97 casos, superior al del mes pasado. 2. Aumenta la cantidad de muertos. Hasta mayo se reportaron 46 fallecidos por COVID-19 y la cifra ha aumentado en 52 víctimas mortales en junio, un incremento alarmante del 113%. Hasta ayer domingo se contaban 98 muertos por la pandemia. 3. Hay más nuevos casos que recuperados. En lo que va del mes, hasta ayer 21 de junio se reportaban 2.044 nuevos casos contra 1.435 pacientes recuperados. O sea, entran más personas al sistema público de salud que las que salen curadas. Y esta tendencia es la que ha llevado al límite a los hospitales de la red pública nacional. 4. No ha castigado igual a todo el país. Entre los 14 departamentos de El Salvador podemos establecer 3 categorías. Departamentos verdes, menos de 100 casos. Morazán solo tiene 13, Cabañas con 44. Le siguen Usulután, La Unión y Chalatenango con 82.
En total, estos 5 departamentos suman 328 casos confirmados, el 7.3% del total. Departamentos amarillos, más de 100 y menos de 1000 casos. Aquí ubicamos a San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Sonsonate, San Miguel, Aguachapán, Santa Ana y La Libertad. Estos 8 departamentos suman 1.980 casos, el 43.7% del total. Departamentos rojos, más de 1000 casos. Aquí ubicamos solo a San Salvador, donde se registran 2.225 casos, el 49% del total del país. 5. El epicentro está en San Salvador. El departamento de San Salvador es por mucho el epicentro de la pandemia en el país, pero no afecta igual a sus 19 municipios. La capital San Salvador, donde viven cerca de 320,000 personas, tiene 817 casos, el 36.7% de todo el departamento. Siguen los municipios densamente poblados, Soyapango con 363, 16%, Mexicanos con 212, 9%, Ciudad Delgado con 134, el 6%, e Ilopango con 129, 5.8%. El resto de municipios tienen menos de 100 casos cada uno y algunos como Aguilares, El Paisnal y Santiago Texacuangos menos de 10. 6. Vecinos con graves situaciones. Los vecinos fronterizos de El Salvador en Centroamérica enfrentan graves situaciones por la pandemia. Guatemala ya tiene 12.755 casos y 514 muertos, y Honduras 12.306 casos y 358 muertos. En ambas naciones analizan medidas extremas para contener al coronavirus. Elmerson Reyes, TCS Noticias. Médicos y personas recuperadas de COVID-19 hablan de los riesgos de una persona cuando adquiere el virus. La gráfica de casos positivos por coronavirus continúa al alza según la página web covid19.gov.sb. Ante eso, el infectólogo Ernesto Navarro Marín habla del riesgo que enfrentan las personas al salir de sus hogares en fase 3 de la pandemia. Hay en esta tercera fase una mayor cantidad de posibilidades de contagio de cualquier persona, por lo tanto se dice al momento que en este momento por el virus estar circulando en cantidad de pacientes sospechosos, asintomáticos o enfermos que andan deambulando por todo o en las casas encerradas aún, hay cantidad de posibilidades para que aumente. Si aumenta eso, entonces quiere decir que va a haber un mayor número de casos. El especialista asegura que ningún sistema de salud en el mundo estaba listo para enfrentar con equipo médico y personal el COVID-19. Si es así, ningún país estaba preparado para una pandemia como esta, ninguno. Entonces quiere decir que nosotros, con mucha más razón, para que hemos sufrido las consecuencias. Y yo creo que si inicialmente se tomaron medidas estrictas precisamente para tener en una fase de contención, cuarentena, llámese como sea, pero un aislamiento, yo creo que fue bueno en el sentido que nosotros, cada uno aprendiéramos realmente qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Javier Carra es un paciente recuperado de coronavirus. Él busca hacer conciencia a la sociedad del riesgo que se enfrenta al tener el virus. Que la realidad de nuestro país es preocupante. Los hospitales se están saturando. Los medicamentos hasta se podrían llegar a escasear. Esta enfermedad es fuerte, es contagiosa. A muchas personas les da suave por la gracia de Dios, pero a otras uno siente que se escapa a ahogar y necesita oxígeno, necesita respirador, qué sé yo. No por gusto se está procurando tener más camas de UCI, ¿verdad? Cuidados intensivos. Así que los consejos que yo pudiera darles son, si no es estrictamente necesario, no salga. Autoridades del Ministerio de Salud piden a la sociedad guardar las medidas de limpieza personal, distanciamiento social y uso de mascarilla para evitar ser contagiado con coronavirus. William Chanta, TCS Noticias.
Seguimos con la información nacional. 4 pacientes recibieron el alta médica este fin de semana del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, luego de recuperarse de COVID-19. Son 4 hombres con edades de 41, 67, 71 y 77 años que lograron responder de forma satisfactoria al tratamiento que les suministraron. El jefe... Pero nos han despojado de todo, de todas las medidas, de todas las facultades que tenemos por ley. Las leyes y los artículos están textuales ahí. Pero ellos dicen que no, ellos lo han interpretado distinto y aunque textualmente dice algo, dicen que dice lo contrario. Nos han dejado como unos meros administradores de hospitales y nos han dicho que cualquier regla que queramos la tenemos que ir a discutir a la Asamblea Legislativa, como que si no, la vez pasada fueron 6 días a discutir para que dijeran que no había emergencia. Al día de hoy, este es el único país del mundo que no tiene emergencia por COVID-19. No hay emergencia. La carta con fecha 20 de junio fue recibida la tarde del sábado en la Gerencia de Operaciones de la Asamblea Legislativa y aún no ha habido un pronunciamiento oficial del diputado presidente, de la Junta Directiva ni de las fracciones legislativas, tampoco de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Mire, por otro lado, los empresarios del transporte público están preocupados que ante el aumento de casos de COVID-19 se posponga el reinicio de sus labores que está planificado para la fase 2 de la reapertura económica en el país. El empresario Catalino Miranda espera que el inicio de las labores del transporte público, que está contemplado en la fase 2 de la reapertura económica, sea de manera gradual, ordenada y que contemplen las medidas higiénicas para ofrecer un mejor servicio a la población. Yo creo que el ANS, ¿verdad?, que compone el Gran San Salvador, es al que hay que ponerle más atención sobre los protocolos para usar el transporte colectivo, porque no podés tener, ¿verdad?, abierto, ¿verdad?, un 40 o un 50% de la economía, mercado, hospitales, MOC y algunos otros aspectos sin darle transporte a esta población. El empresario sostiene que las pérdidas en el sector son grandes y deben pagar planillas, mantenimiento de unidades, entre otros cobros, por lo que dice que es necesario que se haga un reajuste en el precio del transporte público y posponer la fecha de inicio sería un duro golpe al sector. Si tú te dejan trabajando el 50%, ¿verdad?, y no sabemos todavía si es una persona por asiento, esto trae un costo. Y este costo es donde yo siempre he dicho que debe de ser compartido, ¿verdad?, el gobierno, el usuario y nosotros, mientras pasa esta pandemia y llegamos a la normalidad. Para el empresario Genaro Ramírez, los focos de infección no se encuentran en las unidades del transporte colectivo, ya que ninguno de sus trabajadores ha salido positivo al COVID-19, tomando en cuenta que ellos tienen a disposición un 10% de las unidades para llevar al personal médico que atienden a enfermos de coronavirus. En el transporte colectivo realmente yo no sé quién es el que dice que en el transporte colectivo es el segundo punto más de contagio, cuando realmente nosotros no hemos tenido mayores problemas. No hemos tenido motoristas, nosotros no hemos parado hasta ahorita, a pesar que solo andamos del gremio médico, o sea, no se nos ha infectado ningún motorista. Genaro asegura que así como avanzan los contagios de COVID-19 en el país, podría llegar a retrasar el inicio de las labores del transporte colectivo. Yo no creo que haya reapertura para el 7 de julio. Las estadísticas van para arriba, los hospitales están colapsados y a todo apunta a lo que va a haber es una cuarentena pero de verdad. Ambos empresarios dicen estar preparados para ofrecer el servicio del transporte a la población, siguiendo las medidas higiénicas, y esperan que los usuarios acaten las recomendaciones de seguridad. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Y llegamos a las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos con un adelanto de los espectáculos y le contamos que el cantante puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, dijo en un video que se encontraba muy triste porque extrañaba a su hijo, quien se encuentra en Argentina con su mamá. Más adelante se lo mostramos y también queremos invitarle a usted a que sea parte de TCS Noticias. Lo único que tiene que hacer es agregarnos a nuestro WhatsApp, el 7803-2554, para que nos pueda enviar los problemas que están ocurriendo en su comunidad. Algunas personas nos envían
envían denuncias de que no tienen agua potable, otros que tienen calles en mal estado, lo recibimos a este número y lo colocamos enfrente de la comunidad. Aquí se lo repito, 7803-2554. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer actualización con nuestros equipos en terreno. Vamos con Tania Argueta hasta un tramo de la carretera panamericana por la zona del Trébol, Tania. Así es, Eduardo, me encuentro en este momento en la zona del Trébol, justamente sobre la carretera panamericana, donde vemos aquellos vehículos que vienen desde la zona occidental del país, desde Santa Tecla, y se dirigen hacia Los Próceres, hacia La Ceiba, donde está fluido, no hay mayor carga vehicular. También el otro carril que va en dirección a Santa Tecla, hacia La Libertad, no vemos mayor tráfico. También hay varias personas que están tratando de cruzarse la calle y podemos verlo en este momento en pantalla, así que hacemos un llamado también a estas personas que por favor utilicen las pasarelas, ya que a unos metros hay una pasarela, usted puede utilizarla, ya que esta es una vía bastante transitada y no queremos que ocurra ningún accidente. Cuide mucho su vida y utilice las pasarelas. Así que estas son las imágenes de la zona del Trébol, sobre la carretera panamericana, para que usted lo tome muy en cuenta. Regresamos la señal al estudio. Buenos días. Gracias, Tania, por el reporte. Ahora vamos con Carlos Méndez, autopista a Comalapa, a la altura del desvío, Carlos, hacia el sector de los planes de Renderos. También a ustedes, amigos televidentes, estoy ubicado en este momento justo en el desvío de la carretera hacia Panchimalco y también entre la calle a Comalapa. Observe usted cómo está transitando el tráfico por el momento. Tenemos bastante carga de vehículos pesados que están subiendo hacia la zona de los planes de Renderos, también hacia Panchimalco. Está aumentando poco a poco la carga vehicular y también vamos a mostrarles cómo está el panorama para quienes vienen bajando desde la zona de Panchimalco y de los planes hacia la zona de San Jacinto. Como pueden observar, se ve igual en ambos carriles, así que tenga mucha precaución si usted tiene que transitar en esa zona, ya que debido a las lluvias, por lo menos en este sector, aún la calle permanece mojada en algunos lugares. Vamos a mostrarles también un poco hacia la derecha cómo está el panorama para quienes están buscando hacia la zona del Paso del Jaguar
o para quienes vienen también de la zona del Paso del Jaguar y están buscando hacia San Marcos y sus alrededores. En ambos carriles tenemos el mismo panorama para la gente que ya está buscando hacia sus lugares de trabajo. También algunas personas que están esperando el transporte que los está llevando hacia sus lugares de trabajo a un costado, y podemos observar que todas las personas que están en este sector están portando sus respectivas mascarillas de una manera bastante correcta. Así que con esto volvemos con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Carlos, por la actualización. A Tania también. Más adelante regresamos con ustedes para revisar otros puntos también importantes de tráfico por las mañanas. Vamos a actualizar la información del COVID-19 en nuestro país y vamos a ver precisamente esta gráfica que son los casos confirmados por día para ver el comportamiento que hemos tenido. La última actualización que conocimos es el pico más alto, 182 casos, y lo podemos ver justamente en esta gráfica. Estos son los últimos días en nuestro país. De hecho, vemos que desde la semana pasada, entre el 15 y el 16 de junio, hemos visto cómo ha ido subiendo: 106 casos, 129 casos, 151, y la última actualización esa madrugada que tenemos 182 casos de contagios de COVID-19 en este país. ¿Por qué se lo decimos? Precisamente para tomar esa conciencia, para que no bajemos la guardia. Es responsabilidad de todos aplanar la curva. Ya sabemos cómo podemos hacerlo, siguiendo las recomendaciones. Muy importante quedarse en casa si no es necesario salir, guardar esta cuarentena voluntaria. Y si es muy necesario que usted tenga que ir a trabajar, ya conocemos todas las medidas: guardar el distanciamiento social, usar la mascarilla correctamente, no tocarse la cara, entre otros. Entre todos, realmente con mucha responsabilidad, podríamos aplanar esta curva del COVID-19. Muy bien, revisamos la estadística, la gráfica de los casos de COVID-19 en Centroamérica con Panamá. Solo Panamá ya reporta 26.030 casos del total de 60.788 que registra Centroamérica, con el incremento de casos que se da en Honduras, Guatemala, pues nuestro país en los últimos días, y Panamá también con los números tan altos, se está llegando a ese promedio centroamericano de casos confirmados de COVID-19 de 60.788. Vamos a seguir con esa gráfica, pero ver específicamente los demás países de Centroamérica sin Panamá para poder ver ese detalle. En esta lista vemos que Guatemala continúa en primer lugar, es la tendencia de los últimos días. Lleva 13.145 contagios hasta este momento, una cantidad muy similar vemos en la línea gris, que representa a Honduras, 12.769 casos hasta este momento. Luego bajamos a El Salvador, que está en tercer lugar, que lleva 4.808 casos. Luego Costa Rica con 2.213, y la línea amarilla representa a Nicaragua con una cantidad muy similar a Costa Rica, 1.823 casos de COVID hasta este momento. Mire, también le presentamos el porcentaje de casos recuperados de COVID-19 a nivel regional. Panamá ha sido en los últimos días quien presentaba mayor número de casos recuperados. Pues no, ahora es Nicaragua, con los datos que proporciona cada país, por supuesto, 67.9% el total de casos, y Panamá y nuestro país, como ven ustedes, tienen el mismo porcentaje, no son cantidades sino porcentaje, 55.2%, lo compartimos con Panamá, seguido de Guatemala con 20.6% y Honduras con 10.1%, hablamos de casos recuperados. El promedio de Centroamérica es de 36.3, bajo. En la siguiente gráfica vamos a ver el total de fallecidos por país que tenemos en Centroamérica, siempre a través de una gráfica de barras para ver la diferencia. Empezamos con nuestro país, ya contamos con 107 casos, ya sumados los 9 casos que se reportaron en la última actualización. También Guatemala tiene 531. Vea usted cómo ha cambiado esta gráfica. Guatemala ya tiene más fallecidos que Panamá. Ojo, Panamá era el que tenía más casos tanto de fallecidos como contagios. Ahora Guatemala tiene más fallecidos, 531.
También tenemos a Honduras con 363 casos, Nicaragua con 64, Costa Rica se ha mantenido, vea usted, desde la semana pasada con 12 fallecidos según los registros que comparten y Panamá con los 501 casos. En total, los fallecidos en Centroamérica ya llevamos 1.578. Vea usted los datos globales de la pandemia a las 5:30 de la mañana, la fuente de la Universidad Johns Hopkins. Los casos confirmados, 8.970.977, casi ya los 9 millones de casos confirmados. Los recuperados, 4.443.796 y el número de fallecidos a nivel global es de 468.589. Vamos a cambiar de información porque los accidentes de tránsito continúan en nuestro país, lamentablemente. Ayer se registró este fuerte accidente en el que se vieron involucrados un camión y un pick-up. Cobró la vida de al menos 3 personas, esto en el kilómetro 31 de la carretera Troncal del Norte, esto en el municipio de Aguilares, frente a un cementerio privado. El trágico percance ocurrió cuando un camión de carga pesada impactó contra un pick-up que transitaba por la zona. Ambos salieron de la carretera y cayeron a un precipicio. Voluntarios de Cruz Verde salvadoreña atendieron esta emergencia y lograron rescatar con vida solo al conductor del camión, quien según las autoridades se encontraba en aparente estado de ebriedad y con lesiones leves, por lo que fue trasladado hacia un centro asistencial bajo custodia policial. Y Cruz Roja Salvadoreña realizó la primera entrega de 80 paquetes familiares a la Dirección General de Migración para que sean distribuidos a las personas retornadas en el país. Cada paquete contiene la capacidad para abastecer con insumos de higiene personal a una familia compuesta por 5 miembros. Entre los productos de cada caja son 5 botes de champú, toallas, jabones de baño, además cepillos y pasta dental, 10 rollos de papel higiénico, paquetes de toalla sanitaria, entre otros. Para practicar la higiene de manos y prevenir el COVID-19, el paquete tiene 5 botes de alcohol gel para aplicarlas. Tránsito, lamentablemente otro accidente, 5 personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado en la avenida Don Bosco, eso en el sector de la colonia La Libertad en San Salvador. Las víctimas fueron estabilizadas en el lugar por socorristas que llegaron a esta zona para luego ser trasladados a hospitales cercanos. Según testigos, el conductor del vehículo blanco invadió el carril provocando un choque frontal.
Vamos con... Ahí va él en su patineta. ¿Y quién le acompaña? Pues sí, su amigo Firulais. Y bien sabe cómo empujarla para no quedarse atrás, ¿ya? Ahí van los dos. Y él todavía va a girar la vista para ver a dónde viene y no se le despega. Tiene la misma habilidad que él sobre la patineta. Ahí para un poco para esperarlo. Y el impulso. Bulldog. Ok, ahí va. Bueno, mire, y más adelante en la sección de salud vamos a hablar sobre las principales enfermedades que causa la picadura de zancudo y sobre todo algunos métodos de prevención. Ya volvemos. Y arrancamos con Frente a la Comunidad a las 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos al espacio de las denuncias y una de las que hemos recibido es que hay un poste en peligro de caer, esto en el cantón Carrizal, en Cojutepeque. Mire, también en la nota positiva de hoy le vamos a hablar de algunas curiosidades del Día del Maestro a nivel mundial. Así es, vamos con nuestra primera denuncia. En nuestra sección lo tenemos en cámara. Esta vez nos enviaron la denuncia de que hay mal estado en la tercera calle Poniente. Esto está entre la 87 y la 89 Avenida Norte, en la colonia Escalón en San Salvador. Vea usted cómo está de complicada esta calle, donde tienen que pasar vehículos y motocicletas, tienen que desviarse para no caer en estos baches y no estropear sus vehículos. Por lo que hacemos el llamado a las autoridades correspondientes para que puedan venir a ver esta situación y ojalá resolver ese problema. También el llamado a usted, si conoce alguna otra calle en mal estado, con muchísimo gusto recibimos la denuncia a través de las redes sociales de TCS Noticias o también a través de nuestro WhatsApp, el 7803-2554. Presentamos otro grupo de denuncias que ustedes nos han compartido a través de las redes sociales que les aquejan y que esperan la respuesta oportuna de las autoridades competentes. Habitantes de Colonia Las Brisas, en Aguachapán, hacen un llamado a las autoridades para que pavimenten su calle de acceso, ya que a la menor presencia de lluvia, esta se llena de lodo y dificulta la libre circulación. En el cantón Carrizal, Cojutepeque, hay un poste de tendido eléctrico a punto de caer sobre la vía principal. Según los habitantes, ya se han realizado varios llamados a las autoridades para que den solución a la problemática. Sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta. La basura que dejó la inundación del pasado 31 de mayo en la colonia Mercedes de Mexicanos aún se encuentra en la entrada de la misma.
Los habitantes solicitan a la alcaldía que se retire la basura lo más pronto posible. Recuerde que puede continuar enviando sus denuncias, hechos insólitos o datos curiosos a nuestro número de WhatsApp 7803-2554. Frente a la comunidad, Tania Argueta. Hoy es el Día del Maestro en nuestro país, desde ya muchas felicitaciones, pero no es el día en que se celebra en todos los países, por eso le presentamos algunas curiosidades del Día del Maestro alrededor del mundo. Según la ONU, el Día Internacional del Maestro es el 5 de octubre desde 1994 como una conmemoración a la primera vez que se celebró una conferencia internacional para tratar la situación de los docentes en el mundo. Rusia y Portugal son algunos de los países que lo celebran en esta fecha. Sin embargo, en la mayoría de países se conmemora el Día del Maestro en otras fechas, según el día que se escoge para homenajear a trabajadores que se han dedicado a la educación. En España, por ejemplo, se celebra en honor a San José de Calasanz, un sacerdote y pedagogo considerado como precursor de la educación moderna. En Estados Unidos, el Día del Maestro se celebra el primer martes de mayo, en Argentina, el 11 de septiembre, en Brasil, el 15 de octubre, en México, el 15 de mayo, en Alemania, el 12 de junio, en El Salvador se celebra cada 22 de junio desde 1939, hace más de 80 años, mediante un decreto legislativo como una forma de reconocer la labor que el gremio de maestros realiza en la formación de la niñez y en la adolescencia. Según algunos historiadores, se conmemora el 22 de junio porque ese día falleció el expresidente salvadoreño Francisco Menéndez Valdivieso en 1890, quien fue un destacado reformador de la educación salvadoreña. Feliz Día del Maestro a todos los salvadoreños que dedican su vida a la formación de las futuras generaciones. Eva Velasco, TCS Noticias. Muy bien, son las 7 de la mañana con 51 minutos y nos vamos a las secciones de salud. Vamos a hablar de algunas de las enfermedades que causa el zancudo y sobre todo algunos métodos para prevenirlas. Según la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 2 personas en América están en riesgo al ser picadas por zancudos, moscas y otros insectos. Entre las enfermedades más comunes por las picaduras están el dengue. Es transmitida por la picadura de un zancudo infectado. Se presenta en los climas tropicales y subtropicales. Los síntomas son una fiebre elevada, más de 40 grados, acompañada de 2 de los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, entre otros. Está presente en todo el continente menos en Canadá y Chile continental. En el año 2013, que fue el año epidémico, se registraron 2.3 millones de casos y 1.280 muertes en el continente. Otra de las enfermedades es el chikungunya. Es una enfermedad vírica transmitida por zancudos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. La enfermedad se da sobre todo en África, Asia y el subcontinente indio. Sin embargo, en 2015 hubo un gran brote que ha afectado a varios países de la región en América. Otra de las enfermedades es la malaria. Es causada por un parásito transmitida por la picadura de un mosquito Anopheles infectado. Está presente en 21 países de América. 145 millones de personas están en riesgo de contraerla en la región. Los casos bajaron un 60% y las muertes un 72% entre el 2000 y 2012. Argentina, Belice, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y El Salvador están en camino a eliminarla. ¿Y cómo podemos prevenir la picadura de un mosquito o zancudo? Debemos colocar mosquiteros en las habitaciones, sobre todo de personas vulnerables como niños y adultos mayores. También evitar estar al aire libre al amanecer o al anochecer, donde los mosquitos están más activos. Use repelentes de insectos y sobre todo elimine los criaderos de zancudos.
Los huevos los colocan en el agua, por lo que se tiene que evitar las aguas estancadas, recipientes de basura, llantas, entre otros, y limpiar las pilas regularmente. Eva Velasco, TCS Noticias. 7 de la mañana con 54 minutos, nuevo enlace con Carlos Méndez, autopista Comalapa, por el desvío de los planes de Renderos. ¿Cómo se encuentra la carga, Carlos? No más. Así es, muy buenos días, Eduardo. Continuamos entre la carretera Comalapa y también la calle Antigua hacia los planes de Renderos para mostrarles cómo se sigue comportando el ambiente en este punto, ya que muchas personas están dirigiéndose hacia sus lugares de trabajo, tanto los que están subiendo hacia la zona de los planes provenientes desde la zona de San Jacinto, como quienes están bajando desde la zona de los planes de Renderos y Panchimalco y que están tratando de incorporarse ya sea hacia la autopista Comalapa o también buscando hacia la zona de San Jacinto, incluso también algunos que se incorporan hasta la zona del Boulevard Venezuela. Por el momento vemos que está mucho más tranquilo el tráfico a comparación de hace unos minutos que le mostrábamos, y también vamos a mostrarles parte de la autopista Comalapa, que también muestra una baja en el tráfico para quienes van a transitar por este lugar. Siempre les hemos comentado también que es bueno destacar las cosas positivas, y aquí vamos a mostrarles algunas personas que están respetando el distanciamiento social mientras esperan el transporte hacia sus lugares de trabajo. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Muy bien, gracias Carlos por la actualización. Vamos ahora con Tania Argueta hasta el redondel de Naciones Unidas, punto importante también de tráfico. Así es, en este momento me encuentro en el redondel Naciones Unidas y a mis espaldas podemos ver la carretera Panamericana, que se encuentra bastante despejada en este momento. También aquellos vehículos que vienen desde la Jerusalén buscando la carretera Panamericana también se encuentra bastante despejada. No hay mayor carga vehicular en este momento. Por ahí vemos los vehículos que se van incorporando al redondel. También aquellos que van buscando el redondel Dawson. No hay mucho movimiento a estas horas de la mañana. Los que van buscando la Jerusalén, y solamente un llamado a que, a pesar de que no hay demasiado tráfico, por lo menos a esta hora, usted siempre respete las señales de tránsito. Además, siempre hacer una revisión de su vehículo antes de salir de casa, no está para nada de más, para que no vaya a tener ningún inconveniente. Ahí vemos los vehículos también que vienen desde el Pedregal para incorporarse al redondel y poder dirigirse hacia la zona que ellos desean. Entonces, ese es el llamado para que usted revise su vehículo, también acate las medidas para prevenir el COVID-19. Y yo con estas imágenes ya me despido. Regresamos la señal al estudio. Buenos días. Gracias, Tania, buenos días para ti también. Hasta aquí llegamos con TCS Noticias. Gracias como siempre por su sintonía y el llamado a no bajar la guardia, a seguir con las recomendaciones, a triplicar el esfuerzo para poder aplanar la curva del COVID-19. Ha sido un gusto, nos vemos hasta mañana. Feliz día.